Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, buenas noches. Ahora ya empezamos a grabar. Obviamente no vamos a haber grabado el regaño para la posteridad. Eso que nos queda acá, muchachos. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando de un tema muy bacano que algunos conocen y la gran mayoría desconocen tristemente, y es la gran base de lo que vamos a empezar a hacer acá en adelante. Muchos los llaman trading sniper, trading de precisión. Perdón. Yo soy en mi gremio, yo lo voy a llamar trading quirúrgico, porque es así delicado, preciso, y eso es a lo que vamos a apuntar acá en el Forex. ¿Sí o qué? Entonces, para empezar a hablar de ese trading quirúrgico, tenemos que comenzar, obviamente, lo mismo de siempre, desde temas macro, desde temas más grandes, para comenzar a enfocarnos. Si yo les hablo a ustedes de trading institucional o trading interbancario o de algoritmo interbancario, ¿ustedes qué entienden por eso o qué piensan que es? Pónganme ahí en el chat, abran el micrófono, lo que sea, participen. Yo les dije que esto va a ser habladito una parte. No me gusta hablar solo porque, sobre todo en estos días, no puedo hablar mucho. Estoy algo enfermito. Entonces, ¿qué entienden por trading interinstitucional, trading interbancario o algoritmo interbancario? ¿Qué se les viene a la cabeza? No importa que sea una barra basada, díganlo, sin mente. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Escriban, hablen. ¿Los escucho o me aburro? Los dejo. El que hacen los traders de grandes bancos, dice Pau. Muy bien. Entre dos entidades. Sí, muy bien, Cristian. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Muy bien. Levanten la mano, o bueno, pongan sí o pongan no. ¿Quién en su vida, en su experiencia de trader, sea en cuenta demo o en cuenta real, ha puesto una operación con mucha esperanza que dice, pues madre, yo la analicé súper bien, le revisé todo, puso su stop loss, arrancó la operación, subió, se le comió el stop loss y después cumplió todo el análisis a la perfección que usted había hecho, le pudo haber tocado el TP2, el TP3, el TP4, el TP1000, y usted se queda aburrido de diciendo, pues madre, ¿por qué me pasó esto? Escríbanme ahí en el chat si les ha pasado y cuánto les ha dolido que eso pase. O soy el único. A ver, por ahí ya veo caritas en el chat. Brian también. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado. ¿A Sergio no le ha pasado? Uy, Sergio, felicitaciones. O todavía no estás operando Sergio. O no estás operando Forex. A ver, cuéntenos el secreto, hermano. Ah, todavía no está operando. Ok, ok. Te va a pasar, te va a pasar. Lo ideal es que no pase, pero eso es imposible, pues, de que en algún momento no suceda. Entonces, el trading interbancario, muchachos, o trading institucional, es precisamente lo que resumían ahorita los muchachos. Es la forma en la que operan los grandes fondos, los grandes bancos, en la que operan los brokers. ¿Para qué? Porque ellos tienen ciertas cosas que les facilitan a ellos la vida y cosas que no están al alcance de nosotros, que nosotros no podemos ver, que ellos sí, pero que entonces uno aprende a intuir qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces, muchachos, acá es donde yo les decía, vamos a empezar a hacer los lobos solitarios, a apartarnos de la manada y hacer las cosas diferentes a como las hace la manada. En el mundo hay miles de personas haciendo trading, casi que millones. Pero ¿saben ustedes qué porcentaje de toda esa gente que hace trading es rentable? Pónganme números ahí en el chat para que se sorprendan. ¿De cuánto? De la cantidad de los N mil personas que estén haciendo trading. 70% son rentables, 40% dice Cristian, Pau dice 10. ¿Quién da más? Pau dice que en la mitad, Coromoto el 25. Muy bien. Muchachos, les cuento que solamente el 5% son lobos solitarios. De toda la gente que hace trading en el mundo, solamente el 5% es rentable. Es una cifra loca, es una cifra difícil de entender, de creer. ¿Por qué? Porque es muy poquito en realidad, pero en ese 5% se lleva toda la plata del mercado de Forex, incluyendo grandes fondos, incluyendo traders retail, que es lo que somos nosotros, ya traders minoristas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a hacer ese 5%, ¿vale? ¿Por qué? Porque
todos hemos visto que hay estrategias muy buenas, que hay estrategias que funcionan en Forex, que funcionan en binarias, pero que hay muchas veces que la estrategia no funciona, que la estrategia no se cumple, que el indicador me mostraba todo, pero la estrategia no se cumplió y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que pasan este tipo de cosas que vamos a comenzar a estudiar de acá en adelante. Entonces vamos a aprender de que las estrategias son muy importantes, pero tenemos que ver el mercado de forma diferente. No a punta de estrategias e indicadores, sino aprender a verlo como lo ven los grandes fondos, como lo ven los brokers, porque sí, los brokers también hacen trading, ellos hacen trading con la plática de uno y a ellos les conviene que uno pierda. Entonces, esa manipulación del mercado, que más adelante vamos a hablar de eso, esa manipulación del mercado que hacen los brokers es precisamente para eso, para comerse la plática de nosotros. Entonces uno muchas veces piensa de que no, si pongo un stop loss más amplio, más segura va a estar mi operación. Sí, puede que no te toque el stop loss, pero ¿qué porcentaje de tu cuenta estás arriesgando? ¿Qué tan mala gestión de riesgo estás haciendo con tu cuenta que estás arriesgando demasiado? Que si por ejemplo hubo un fallo, se te va a comer un montón de pips, un gran porcentaje de tu cuenta y estamos cometiendo errores. Entonces, eso es precisamente lo que no vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, chicos, los que ya me conocen, saben que a mí me gusta mucho el Paint y vamos a trabajar hoy un poquito en el pizarro. Vamos a compartir pantalla. Voy a compartir porfa, en el chat. Sí, vamos a poner el chat por acá. Bueno, pongan en el chat si están viendo el Paint, la ventana de Paint mía que tengo acá abierta. Sí, sí, muy bien. Entonces, vamos a comenzar a dibujar. Ahora se puede con el lapicito, tengo buen pulso. Muchas veces vemos, muchachos, que el mercado nos está haciendo este tipo de movimientos. Uno dice, acá hubo una ruptura de fractal, ¿sí o qué? El mercado lo más probable que haga es un movimiento de este tipo. Va a subir, va a formar un doble techo y el mercado va a bajar. ¿Sí o qué? Ahí nos formó un doble techo, que es lo que todos esperaríamos, que se cumpla muy bonito, que se cumpla a la perfección, ¿cierto? Pero resulta que no siempre los dobles techos se cumplen a cabalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, decimos, listo, acá estuvo el primer techo, entonces vamos a entrar a mercado, vamos a entrar a mercado en este punto, vamos a entrar a mercado por acá, vamos a poner un stop loss por acá cortico, pum, y vamos a poner un take profit. Falló por acá el mercado, no sé, pongamos un take profit por acá. Pero el mercado es muy desgraciado. El mercado nos hizo esto. El mercado hizo esto, vino, se tragó nuestros stop loss y ahí sí, pum, bajó, se fue casi que al inframundo. Entonces nos quedamos rabones y decimos, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué mi análisis se cumplió, pero mi stop loss se lo comió la operación? Entonces resulta, muchachos, que los grandes fondos tienen una palabra que está muy conocida últimamente. Tienen algo que se llaman robots. Uy, ¿qué tipo de robots? Se llaman robots. ¿Qué van a hacer esos robots? ¿Qué van a hacer esos bichos? ¿Sí o qué? Un robot. ¿Qué van a hacer esos robots? De los grandes fondos, de los bancos, de los brokers. Ellos saben que acá, en este punto de acá, hubo un techo, acá hubo una ruptura del fractal, entonces que probablemente la gente va a esperar que el mercado suba a este punto para formar el doble techo para entrar en una venta, en este punto que dijimos nosotros acá, ¿cierto? Pero estos robots lo que van a identificar son todos los distintos niveles de stop loss que pone la gente. Entonces,
como los brokers, como los bancos, como los fondos, tienen la posibilidad de ver dónde está la plata, dónde está el dinero de esos stop loss. Vamos a marcarlo por acá. ¿Dónde están todos esos stop loss? Esto más chiquito. Fondos, bancos, brokers, ver los stop loss. ¿Cuál es stop loss? Precisamente todos estos de acá. Entonces, ¿qué les permite a ellos esos robots? Ver dónde están todos estos stop loss, dónde está toda esta plata, dónde está todo este dinero. Entonces, ellos van a hacer que el mercado suba, se trague todos esos stop loss y ahí sí se cumpla el análisis de mercado que habían hecho todas esas personas. Vale. Entonces, pónganme ahí en el chat si hasta el momento han comenzado a entender cómo funciona el trading bancario, o el trading institucional, o el algoritmo interbancario. ¿Van entendiendo? ¿Van quedando claro? ¿Van quedando dudas? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, chicos, estos robots que permiten ver los stop loss y que nosotros no tenemos alcance a ellos porque es tecnología y es programación muy avanzada y que obviamente MetaTrader no va a dejar poner ese tipo de robots y TradingView tampoco porque a ellos les interesa que nosotros perdamos dinero porque eso es dinero para ellos, van a hacer visible toda esta zona. Entonces, ¿cómo se llama esta zona donde están todos estos stop loss? ¿Alguien sabe de pronto cómo se llama? Alguien que no sea Sebas Marín, porque eso es trampa y no es discriminación. No escuché. Bueno, repito nuevamente. ¿Cómo se llaman las zonas donde la gente pone todos estos stop loss y que después el mercado va a ir a cobrarse todos esos stop loss? ¿Cómo se llaman esas zonas? Listo. ¿Nadie? ¿Zona de transición? No. Vamos a ponerlo acá. Y ahorita tomamos una foto y lo mandamos al grupo. Ah, así está. Se llaman zonas de interés. Muy bien. Las zonas de interés, chicos, zonas de interés. Vamos a ponerlo acá para que le puedan tomar la fotico. Son lugares del mercado donde hay liquidez expuesta o dinero a cobrar por parte del mercado. ¿Listo? A eso se le llama zona de interés. A todas esas zonas del mercado donde hay dinero que el mercado puede llegar a recobrar, que lo hará hoy, mañana, pasado mañana, pero definitivamente en algún momento lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, esas zonas donde están todos estos stop loss se llaman zonas de interés y que a la vez se convierten en zonas operables. ¿Por qué zonas operables? Porque eso es lo que más adelante vamos a comenzar a ver en el mercado, que es lo que el mercado se va a mover precisamente en esos puntos. Vamos a llamar zonas operables porque son las zonas que nosotros vamos a operar, que vamos a operar diferente a como lo opera todo el mundo. Entonces, esas zonas operables o zonas de interés se van a convertir en el objetivo de nuestro estudio inicial en lo que resta de este módulo de Forex intermedio. Entonces, chicos, ¿queda claro qué es una zona de interés y una zona operable? ¿O ampliamos un poquito más en la definición? ¿O podemos seguir avanzando? Lo podemos ampliar por listo.
Dame un segundito, voy a mandar esto a los grupos para que no se nos vaya a perder. Y lo mandamos abierto el Telegram. Retomo tu pregunta. ¿Podemos ampliar? No me queda claro porque es una zona operable, o sea que la idea sería operar cuando el precio llegue a este lugar. En resumidas cuentas, sí. Entonces vamos a ampliar lo que es la zona operable y la zona de liquidez. Vamos otra vez. Despacito, con calma y sin prisa. Vamos dibujando acá el mercado. Listo. Eso es un movimiento del mercado, ¿cierto? Nuevamente vamos a trazar el punto de entrada, donde hubiéramos entrado nosotros a mercado probablemente, por nuestra estrategia, por los indicadores, porque recuerden que lo que yo les he dicho en clases anteriores, lo que he aprendido que hacen los indicadores. Los indicadores son como el espejo retrovisor de un carro, ¿sí o qué? Los indicadores se calculan y se basan en todas las velas, en todo el precio anterior que ha tenido el mercado. Entonces, como uno puede estar viendo por el retrovisor del carro, ¿cierto? Pero el análisis de mercado, ese análisis técnico, basarnos en todas estas cosas, nos permite saber cómo se va a comportar el mercado a futuro, sin necesidad de depender de indicadores. Listo. Entonces, esta zona de liquidez, fíjense, cuando acá llegó el precio a este máximo, a este alto, vamos a marcarlo con una flechita. Acá hubo un máximo, hubo un máximo del mercado. Acá hubo otra cosita interesante, que eso sí lo deben saber todos, pues. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se llama eso? A ver, todos los que ya estuvieron en el módulo de básico, ¿cómo se llama eso? Se los va a ampliar. Vean lo que pasa ahí. Se los va a encerrar una bolita y todo. ¿Qué es eso que sucede ahí? A ver, a la 3, 2, 1. ¿Cómo se llama eso? ¿No? ¿Nadie? Recuerden, chicos, que eso se llama un fallo de fractal o fallo de mercado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo logran ver clarito? Fallo de fractal o fallo del mercado. Fallo de fractal o fallo de mercado. ¿Sí recuerdan qué es el fallo de fractal? ¿Me están escuchando, muchachos? Que no veo el chat que se me va. Aló, aló. ¿Se escuchan? Ok. Me confirmaron ya la manager que sí se escucha. Chicos, recuerden que esto es un bajo, un fallo de mercado. Fíjense que este bajo, así sea por un pip, ya me rompió el bajo anterior. Eso me indica un fallo de fractal, un fallo del mercado. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a esperar que el precio vuelva a subir a este punto, porque claro, el mercado acá ya falló, acá ya hubo una ruptura del fractal. Entonces, la gente va a esperar acá, ¿para qué? Para entrar al mercado. Para entrar al mercado y van a empezar a dejar sus stop loss en este punto de acá. Van a empezar a poner todos los stop loss. Van a empezar a entrar, incluso desde acá abajo apenas vaya subiendo el mercado, van a empezar a poner stop loss. Pum, 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 pum. Van a poner puros stop loss. ¿Sí o qué? El mercado va a subir, se va a recobrar todo esto y va a bajar. Entonces, esta zona de acá se nos va a llamar zona operable. Zona de liquidez o zona operable.
¿Por qué liquidez? Porque acá hay mucho dinero de toda la gente que puso los stop loss en esta zona de acá. Vamos a cerrarlo. Esta es nuestra zona de liquidez, a grosso modo. Y ahorita vemos un poquito más en el mercado cómo se ve. Liquidez. Nuestra zona de liquidez, porque ahí está todo el dinero de los stop loss de la gente que empezó a vender desde mucho antes que el mercado llegara a este punto. Entonces, esa zona de liquidez, que es nuestra zona operable, es donde nosotros vamos a entrar al mercado mucho después de que el mercado ya haya empezado a recobrarse todos estos stop loss de acá. ¿Cómo vamos a nosotros comenzar a operar con esas zonas de liquidez donde ahí está como todo ese dinero expuesto? Dice uno de los profes por ahí que lo llaman dinero bobito, yo lo voy a llamar dinero fácil, porque pues obviamente no es tan fácil porque hay que estudiar para aprender a ganárselo, pero es la zona en la que el mercado casi que indiscutiblemente se va a devolver, ¿cierto? Entonces, esas zonas de liquidez nos van a marcar techos o, o soportes o resistencias que nos las van a poner ¿quiénes? Los bancos, los brokers, los grandes fondos. Esas van a ser los soportes y las resistencias de esas entidades. Por eso se le llama, o esas instituciones, por eso se le llama trading institucional. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Bien. Por acá Sergio. No, sí, ya entendiste, Pau, que por qué se llama zona operable. Listo, listo. Muy bien. Entonces, chicos, esos puntos nosotros no vamos a aprender a no entrar acá donde está la línea azul, sino que nosotros vamos a aprender a entrar más arribita. ¿Para qué? Para reducir nuestros stop loss y para maximizar nuestro take profit. Listo. Eso acá pues obviamente puse un ejemplo de mercado alcista, pero obviamente pasa en todos los tipos de mercado, ¿cierto? En bajista, en alcista, en muchas situaciones. Listo. ¿Cómo vamos nosotros a aprender a como a ubicar esos sitios de reversión del mercado para saber en qué punto entrarles? ¿O cómo vamos nosotros a aprender a intuir dónde tienen presupuestados los grandes fondos o todas estas instituciones que el mercado revierta? Porque sabemos que ellos son los que mueven el mercado, todos estos grandes fondos, todas esas instituciones, ¿dónde tienen ellos presupuestado que el mercado se mueva? ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a lograr con algunos patrones de velas, ¿cierto? Entonces habíamos hablado desde el principio de que estaba la vela doji, la vela alcista, la vela bajista, pero vamos a comenzar a hablar de que hay otros patrones de velas que nos van a marcar reversiones mucho más fuertes y de que hay estructuras del mercado que tienen nombres muy específicos que nos van a indicar mejor dónde se va a revertir esto. Entonces vamos a comenzar con esta parte. Voy a borrar acá, muchachos, ya le tomaron fotico. ¿Ya entendieron el gráfico? Borro, borro, borro. Sí, 3, 2, 1, borro. Listo. Entonces vamos, chicos, a comenzar a hacer varios patrones de velas diferentes y varias estructuras de mercado diferentes a lo que estábamos acostumbrados a hablar. Entonces, fíjense que siempre hablábamos de triple formación alcista, triple formación bajista, patrones de confirmación, bla, 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 como muchas cositas. Entonces, con muchas cosas de esas, lo que vamos a ver es que casi que vamos a poner como la hoja del cuaderno, la vamos a arrancar una bolita y pum, para la basura. Porque vamos a extraer solamente las cositas que nos sirven para este tipo de trading. Ojo, ojo que es para este tipo de trading. Para los que les gusta utilizar los indicadores, para los que les gusta utilizar la otra forma de operar, es totalmente válido y respetable porque es que no todo el mundo puede operar en la forma en la que opero yo, en la que me gusta operar. Entonces, por eso yo les decía ahorita que cada quien estudia con el profe que le gusta aprender. A mí me gusta de esa forma porque es más preciso, porque no depende tanto de indicadores, sino de conocer cómo se mueve el mercado.
porque yo siempre he sido como pues muy curioso y me gusta saber el por qué pasan las cosas, no solamente tener una estrategia y que se me cumpla a cabalidad, súper, eso es muy bacano, pero a mí me gusta saber por qué está pasando eso en el mercado y por qué en un punto mi estrategia puede fallar o la estrategia que sea, la estrategia cualquiera de los bloques puede fallar. ¿Por qué? Porque es que yo necesito saber cómo se mueve el mercado, no solamente aprenderme una estrategia y ahí funciona, y se cumplió uno, y dos, y tres, y cuatro checks, y yo, pero no, venga, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué otras formas tengo yo de operar? Y ojo que esto que vamos a comenzar a aprender, muchachos, aplica para Forex y aplica para binarias. ¿Listo? Porque vamos a comenzar a hablar un poquito más de acción de precio y vamos a ver que acción del precio no es lo que habíamos estudiado al principio de manejar soportes y resistencias así tan campantemente. Acción del precio es algo que va mucho más allá, que tiene un trasfondo muchísimo más grande. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de unos patroncitos de velas muy bacanos. Aquí tenemos uno, este es un patrón de vela que es exactamente igual en esta forma. ¿Alguien podría decirme, según los conceptos básicos, cómo se llaman este tipo de velas? Según lo que habíamos aprendido al principio. Ahí. ¿Cómo se llaman este tipo de velas? Velas a la 1, velas a las 2, martillo, dice Brian, vela martillo, dice Kuromoto, hombre colgado, dice Pau, y martillo. Muy bien. O sea que ahí de lo que estamos hablando es de un tipo de velas doji, pero que en adelante nos vamos a olvidar de todos esos nombres raros y lo vamos a resumir en un nombre muy sencillo. Por acá. Estas velas se llaman pinbar, velas pinbar. ¿Qué son estas velas? Estas velas me marcan un patrón fuerte de reversión en el mercado y a futuro se convertirán en mis zonas operables de interés o de interés expuesto. Menos fácil lo voy a llamar yo para medir susceptibilidades con otras formas que lo llamo. Listo. Estas velas, en adelante muchachos, las vamos a llamar entonces velas PIMBA. Y son de las primeras velas que vamos a comenzar a tener en cuenta para nuestro trading quirúrgico, para ese trading más exacto que vamos a comenzar a manejar. Listo. Entonces, velas PIMBA me marcan un patrón fuerte de reversión en el mercado y a futuro se convierten en mis zonas operables de interés o de liquidez expuesta. Alguien de pronto podría decirme por qué estas velas son importantes para operar a futuro. Para que hablemos un poquito de estas velas, veamos algo de mercado y terminamos por hoy, para no irlo saturando. Dice Sergio, porque muestran las tendencias del mercado. Sí, ¿qué más? Con esa mecha muestran para dónde está el interés, y nos muestran un interés comprador o un interés vendedor. Súper, excelente. Esa es mi gente, muy bien. Muchachos, estas velas Pimba tienen una particularidad y es la siguiente. Les voy a poner acá en rojo, más grandecito para que no se les vaya a olvidar. Se buscan en temporalidades altas.
usualmente los vamos a buscar en temporalidades diario, en H4 y en H1. Listo. Estas velas, estos pin bar, los vamos a buscar en temporalidades altas, temporalidades diarias, H4, H1. ¿Por qué? Me van a decir, profe, pero es que a mí me gusta el scalping. Y sí, a mí personalmente, a mí me gusta el scalping. A mí me desesperan las operaciones que pasan de 1 o 2 días máximo. Ya me empiezo como a desesperar, me pica la cabeza y no más. Prefiero muchas veces cerrarlas en un break-even que ponerme a botarles corriente con un swap después. Entonces muchos me van a decir, profe, es que si yo quiero hacer scalping, yo para qué va a mirar temporalidades altas. Muy bien, eso lo vamos a aprender un poquito más adelante en la clase de manejo de temporalidades, pero acá vamos a comenzar a verlo. En las temporalidades grandes es donde yo voy a ver lo que me está diciendo Sergio, lo que puso Sergio en el chat, las tendencias del mercado. ¿Por qué? Porque en esa mecha, en una mecha diaria, en una mecha de H4 o de H1, ahí están pasando 1000 vainas. Y eso es lo que precisamente nosotros vamos a comenzar a aprovechar. ¿Listo? Estas velas se exprimen, ya vamos a ver qué es eso de exprimir, se exprimen a 20 pips en temporalidades. Se exprimen a 20 pips en temporalidades menores. Profe, ¿cómo así? No entendí un comino. Pues muchachos que la primera yo tampoco lo entendí. Esa parte se la van a tener que ver varias veces para que lo puedan tener claro. ¿Listo? Entonces, velas pimba y abajo en rojo y grande les puse las particularidades de esas velas. Las vamos a buscar en D1, H4, H1 y se exprimen a 20 pips los pimba. ¿Listo? Entonces, tómenle una fotico a esto. Yo voy a hacer lo mismo, lo voy a mandar a los dos grupos. Archivo de trading. Y por acá. Entonces, chicos, ahí les mandé la fotico a los dos grupos, al de Chibi y al de Bloom, para que los tengan pendiente. Entonces, tomen la fotico que lo voy a borrar en 3, 2, 1, borrado. Entonces, ¿por qué son importantes estas velas? Recuerden, muchachos, que yo siempre les he hablado de que analizar en temporalidades grandes e ir bajando es como ir haciendo zoom en lo que está pasando en el mercado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una pin bar de H4, por ejemplo. Vamos a poner los gráficos. Y esta pin bar es así, una mecha grande. Listo. Eso es una vela pin bar. Una pin bar lo podemos llamar bajista, aunque está de color verde, pero claramente el interés que marca el mercado no es, no es el que pretendemos, ¿sí o qué? Pues el que estamos usando el color de la vela. Un poquito más. Ojo, muchachos, que en cuestión de pin bars, las mechas pueden ser muy grandes y mientras más grande la mecha, va a ser mucho más interesante la zona que vamos a comenzar a buscar. Entonces vamos a marcar acá, esto es una vela pin bar de H4. H4. Esto. Entonces, esto es una vela pin bar de H4. Y vamos a hacerle un zoom a esta vela, a ver qué pasó acá. El zoom lo vamos a poner acá al frente. ¿Qué sucede acá, muchachos? Tenemos que este es el open de la vela, este es el precio de apertura de comenzó esta vela de H4,
O sea que probablemente si bajamos a una temporalidad de H1, H1, si bajamos a una temporalidad de H1, estaremos hablando de que acá nos vamos a encontrar 4 velas de 1 hora u 8 velas de 30 minutos. Supongamos que esta mecha de acá tiene una longitud aproximada de unos 40 pips. Sí, nos podemos encontrar unos pin bar con esa magnitud. Entonces vamos a marcar acá que esta mecha tiene unos 40 pips. 40 pips. Listo. 40 pips tiene esta mecha. ¿Sí, ok? Yo les había hablado ahorita de que tenemos que buscar exprimir ese pin bar a 20 pips. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, supongamos, muchachos, que este es el open de nuestra vela. Entonces, supongamos que en la primera hora tuvimos una vela de esta forma. En la segunda hora, perdón, tuvimos una vela que llegó hasta este punto. ¿Sí o qué? Acá. Otra vela que subió acá a este punto. Eso. La otra vela acá ya nos marcaba como una pausa, como una indecisión en el mercado. Y en la cuarta hora tenemos una vela que nos hizo esto. Pueden ver el ejemplo que les quiero marcar. Perdón, yo soy un poquito perfeccionista con esto, pero me interesa es que puedan ver lo que les quiero contar. Subió hasta el máximo que tuvo la vela de H4 y la otra vela lo que hizo de la cuarta hora fue que me marcó esto. Esta misma. Ya le pongo colorcito para que lo vean mejor. Bueno, me quiero dar la puntería al macho. Listo. Entonces, tenemos primera hora, una vela alcista, segunda hora, una vela alcista, tercera hora, tuvimos una vela alcista, pero que ya nos marcaba una reversión del mercado, y perdón que acá me equivoqué con esta vela. Esta vela no puede ir así, pues podría un gap en el mercado y en temporalidades tan altas eso no se ve. La cuarta vela nos hace esto. La cuarta vela nos hizo esto. Tenemos, tenemos 4 velas de diferentes tamaños, de diferentes comportamientos, que nos están marcando esta sola vela de H4. ¿Sí o qué? Empezó el movimiento alcista, pum, 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 fue subiendo, 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 pilas que subió, nos marcó y acá nos dejó otro pin bar. Dentro de este vela de H4 nos encontramos otro pin bar y después el mercado se revirtió fuertemente. ¿Qué significa esto, muchachos? Esta zona de acá, si hacemos pues así un cálculo más o menos abuelo de pájaro, está más o menos en la mitad de esta mecha de 40 pips de acá. ¿Eso qué nos indica? Que esta mecha de acá aproximadamente tiene
20 pips. 20 pips de altura. Digamos que el pips es prácticamente nuestra unidad de medida en Forex. Esta mechita de acá, sabrosita, bonita, tiene aproximadamente 20 pips. Esta es la mecha que nosotros vamos a buscar operar más adelante. ¿Sí o qué? Entonces, recapitulo. Encontramos una vela pin bar en H4. Hacemos zoom en esa parte del mercado, en esa vela, y nos encontramos que el mercado se comportó de esta manera. ¿Sí o qué? Mercado que venía alcista, alcista, alcista. Dentro de estas 4 horas hubo otro pin bar adicional y el mercado ya comenzó, pum, a desplomarse. Y llegó, terminó en este punto de cierre, acá. Fíjense que coincide el cierre de esta vela con el cierre de la vela de H4. ¿Sí o qué? Pero este pin bar de 20 con esta mecha de 20 pips es lo que nosotros vamos a utilizar más adelante para operar. Entonces, si nos devolvemos en el mercado, venga, yo unas imágenes que pasa ahorita a los grupos. Vamos a mover esto un poquito por acá. Configuran por así, siguen viendo toda la pantalla. Bueno, vamos a dibujarlo otra vez. Vamos a comenzar a dibujar el mercado. Vamos a dejarlo ahí. En este punto, chicos, en este punto del mercado, en este alto, un alto, alto, más alto, según lo que hemos aprendido en clases anteriores, en este alto, más alto, lo más probable que nosotros vamos a encontrar es una vela pin bar. ¿Sí o qué? Es lo que con mayor probabilidad vamos a encontrar en este alto más alto del mercado. ¿Qué significa eso? Que el mercado, cuando vaya a volver, el mercado no va a volver a este punto donde están las velas, sino que si ustedes ya se percataron lo que yo les quiero decir, en este punto, aquí, ahí hay una mecha. Que eso, en la gráfica, que a nosotros usualmente nos importa son las velas, pero lo que va a comenzar a importarnos son las mechas. Acá simplemente llegó el mercado, acá nos lo va a medir el indicador, acá se devolvió, a nosotros lo que nos va a interesar es esta mecha, la mecha de este pin bar de 40 pips, que si le hicimos zoom, fíjense acá, acá tenemos un pin bar adicional de 20 pips. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros acá en el mercado. Y por eso, muchachos, es que cuando nosotros metemos la operación, confiados de que este va a ser nuestro punto de entrada, vamos a marcarlo acá, nuestro punto de entrada, nosotros decimos, uy, el mercado viene acá, ese es nuestro punto de entrada, pum, y ahí cerquita ponemos nuestros stop loss. Pero resulta que no, resulta que el mercado va a subir y va a subir más allá de nuestro punto de entrada, se nos va a tragar nuestros stop loss, el mercado va a venir, va a hacer esto, va a venir, sube a la cosa. El mercado va a subir, rompe donde nosotros habíamos entrado, rompe nuestros stop loss y ahí sí, pum, al inframundo. Entonces, ven por qué comienza a pasar eso de que ponemos una de nuestras operaciones, el mercado sube, se nos traga el stop loss y ahora sí baja. Porque es que nosotros nos enfocamos en las velas y resulta que no son las velas lo que es tan importante. Obviamente los patrones de velas son importantes, pero las mechas, esa huella que yo les he explicado que son las mechas, esa huella criminal es lo que nosotros vamos a comenzar a enfocarnos para buscar ese trading quirúrgico, ese trading de precisión que vamos a comenzar a ver. Esto que estamos viendo
En esta parte de acá es esto a lo que le estamos haciendo zoom acá. ¿Listo? Vamos claros hasta ahí, muchachos. Vamos entendiendo. Pónganme porfa en el chat si vamos claros hasta ahí de la importancia de las velas pin bar y de por qué el mercado se devuelve en puntos en los que nosotros usualmente no esperamos. Vamos claros, van perdidos, van embolatados, nos devolvemos un poquito. Este tema es denso, este tema si toca devolvernos, nos devolvemos porque es complejo, es pesado, me tocó verlo varias veces. Entonces, nada, no les dé pena decir que no lo han entendido, que acá si nos toca quedarnos el resto de la clase. Para que entiendan este pedacito, no importa, después seguimos avanzando. Pónganme ahí en ese chat qué piensan, cómo van, cómo sienten el tema, cómo lo ven. A ver, los leo. Chicos, ¿están preocupados? ¿Podemos repasar nuevamente? Sí, claro. La importancia de las mechas. ¿Me tomaron un poquito de esto? ¿Lo puedo borrar? Para que vamos a arrancar. Voy a borrar. Borrar. Listo, muchachos. Vamos a retomar nuevamente. El mercado viene haciendo los movimientos, ¿sí o qué? Estas líneas un poco más gruesas, para que se vean. El mercado viene haciendo movimientos altos, bajos, nos viene formando un fractal, bajo, un alto más alto, un bajo más alto, y el mercado sube acá, luego viene, nos rompe el fractal, ¿cierto? Que ya habíamos repasado, que eso se llama una ruptura del fractal o un fallo del mercado. Entonces, lo que esperamos nosotros cuando el mercado falla, o cuando el fractal falla, o la formación del fractal falla, es que el mercado se devuelva, que el mercado se revierta para irse totalmente en contra. ¿Estamos hasta ahí? Cuando esto pasa, el mercado va nuevamente a intentar subir hasta este punto, probablemente nos va a formar un doble techo. Solo que usualmente, cuando el mercado sube, todos pensamos en que este es el mejor punto para ingresar, ¿cierto? Que ese es el punto para meter una venta en el mercado. Incluso muchos por acá van viendo de que, ustedes saben, en probabilidades más pequeñas se van formando fractales más pequeñitos. El mercado va a ir haciendo esto. Entonces, en cada uno de esos altos, la gente va a pensar que es un buen punto para entrar al mercado. Después del mercado hace esto. Entonces, en cada uno de estos altos, muchachos, de estos pequeños altos en fractales, el fractal que se va formando, la gente piensa que es un punto bueno para comenzar a vender. ¿Por qué? Porque acá el mercado nos había fallado, ¿cierto? Vamos hasta ahí, comprenden con fractales hasta el momento cómo vamos llevando la operación. Súper. Entonces, cuando llegamos a este punto, cuando la gente dice, no, acá ya con este alto, no, está súper cerquita de este, vamos a vender. Cada uno de estos altos, la gente lo que va a hacer es que nos va a empezar a poner stop loss. Va a empezar a poner stop loss por acá, stop loss por acá, stop loss por acá, stop loss por acá. Y con los bots, con los robots que veíamos al principio del concepto del trading institucional, el mercado ve todo eso y el mercado obviamente se va a querer recobrar todo ese dinero. Cuando llegamos a este punto, que es el punto, como por así llamarlo, perdón, el punto álgido o el punto más denso, es la gente donde más, es el punto donde la gente más va a acumular stop loss, porque dice, pues madre, el precio acá se revierte porque se revierte. Entonces toda esta zona se va a llenar de liquidez, toda esta zona se llena de dinero. Entonces ese es el punto donde el mercado se va a devolver, ¿cierto? Pero ¿por qué se devuelve el mercado en ese punto?
poquito. Se devuelve, muchachos, porque en este punto de acá, vamos a ir como haciendo el zoom que les explicaba ahorita. ¿Sí o qué? En este punto de acá, en este puntico de acá, pasó algo. Y en este punto de acá, lo que sucedió es que probablemente hubo una vela pimba. Hubo una vela pimba. Que puede ser verdecita, puede ser roja o el color que cada uno de ustedes la tenga configurada. Otra vez. La mecha de la vela. Sí, pongámosle color. Y acá, en este punto de acá, en este alto más alto que se había formado, vamos a encontrar una vela pimba. ¿Sí o qué? Una vela que se llama pinbar, porque pin es como de los pincitos que utilizan las personas para hacer, no sé, muchas cosas, para sostenerse las mujeres, los prendedores o los pines de cabello, muchas cosas, tienen más o menos esta forma de pin, entonces por eso se llaman pinbar, barras pinbar o velas en forma de pin, ¿sí o qué? Dentro de esta mecha suceden muchas cosas. Estábamos poniendo el ejemplo de que esto es una temporalidad de H4. H4. Esto es una vela pin bar en una temporalidad de H4. Entonces, suponemos que todo este mercado que estamos analizando acá lo estamos analizando en H4. ¿Sí o qué? Entonces, en este alto de acá nos encontramos esta vela pin bar que nos va a dejar una mecha. Una mecha, probablemente, que va a ser esto. Que esa mecha probablemente sí nos supera este punto de acá del mercado. Pero es que nosotros estamos siempre acostumbrados a ver velas, 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 y constantemente ignoramos la importancia de las mechas. Por ahorita, acá antes en el chat que les preguntaba, me decían que esa mecha tan grande demostraba un interés vendedor del mercado. Sí, claro, eso muestra un interés vendedor. ¿Sí o qué? Porque la gente a medida que este fractal acá hacia abajo se va formando, la gente va tirando ventas, 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 porque claro, porque hubo un mechazo grandísimo, entonces todo el mundo dice, el mercado se va a ir hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, con todos estos saltos de acá, se recobran las ventas que la gente puso acá en ese punto del mercado y el mercado sube finalmente a cobrarse todos los stop loss de la gente que había operado acá porque es la zona más jugosa del mercado. Entonces, nosotros, como lobos solitarios, no vamos a entrar en el mercado acá, sino que vamos a entrar en el mercado acá, en este punto. Entonces, fíjense que ahí se los marco con colorcitos. Círculo verdecito, ahí es donde entraríamos nosotros al mercado. ¿Por qué? Habíamos dicho, va a correr, habíamos dicho que dentro de esta mecha de H4 pasan cosas interesantes. Dentro de esta mecha pasan cosas interesantes, que el mercado puede subir, puede bajar, y que lo más probable es que dentro de esta mecha de H4 nos vamos a encontrar un pin bar más pequeño. ¿Sí o qué? Vamos hasta ahí, chicos. El mercado comenzó a formarse, me tiró una vela, dos velas, y la otra por acá. Suponiendo me perdonan los disparejas de las velas. Está bonito. Alcista. Muy bien. Entonces, dentro de esta vela H4 nos encontramos cuatro velas de una hora. Esto es H1. H1.
nos encontramos 4 velas de una hora que nos están formando ¿qué? Que nos están formando esta vela grandota. Dentro de esta vela, que encontramos acá otro pin bar, ese va a ser nuestro pin bar de interés, porque yo les había dicho que uno exprime los pin bar hasta que la mecha tenga 20 pips. ¿Listo? Entonces habíamos puesto de ejemplo ahorita que esa mecha tenía 40 pips y que esta mecha más chiquita, que es más o menos la mitad, va a tener aproximadamente unos 20 pips, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros eso? Nos va a permitir que cuando vayamos a entrar al mercado, nuestro stop loss sea mucho más cortico y más efectivo que las demás personas que están operando. ¿Listo? Entonces, devolvamos. Teníamos mercado que va subiendo, tururururu, marcó un alto más alto, acá hubo fallo en el mercado, acá todo el mundo pensaba en vender, pero no, el mercado subió, se les tragó sus stop loss y ahora sí arrancó para abajo. ¿Por qué? Porque en este alto de acá, que está en la bolita roja, encontramos probablemente una vela pin bar de H4 en la que pasaron estas cositas interesantes de una hora. Listo, vamos hasta ahí. Si van siguiendo como la película que les estoy acá dibujando, vamos ordenados, vamos orientados. Chicos, chicos, sí, señor, claro, muy bien. Entonces, esta vela con esta mechota es lo que a nosotros nos va a interesar. ¿Por qué? Como hemos dicho desde clases anteriores que el mercado es fractal, que el mercado se repite y eso es casi que sagrado, vamos a comenzar a aprender que lo que a nosotros nos interesa para entrar al mercado es la mitad de esta mecha. ¿Por qué? ¿Qué nos va a garantizar esto? Habíamos dicho que esta mecha grandota tenía ¿cuántos pips? Ahí, para que vamos interactuando, yo veo si nos han perdido. ¿Cuántos pips habíamos dicho que tenía la mecha grande? Habíamos dicho que tenía 40 pips. ¿Y qué buscábamos? Ir haciendo zoom en el mercado hasta encontrar una mecha de por lo menos 20 pips. O sea que acá la encontramos una mecha de 20 pips aproximadamente. O sea, la mitad. 20 pips. ¿Qué nos va a permitir esta mecha de 20 pips? Dijimos que lo que nos interesa a nosotros es la mitad. Un poquito. ¿Por qué nos interesa a nosotros la mitad de esa mecha de 20 pips? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se lo intuye? ¿Alguien se lo calcula? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué significa la mitad de esa mecha de 20 pips? Nadie. Adivinen. Nadie. Muchachos, la mitad, exacto, Yancy. Esa línea, esa mitad de esa mecha de 20 pips va a ser nuestra entrada. Y eso nos va a asegurar que nuestro stop loss va a ser de unos miserables 10 pips. ¿Listo? Por eso es que devolviéndonos en la película, fíjense que el mercado venía, hacía su movimiento y hasta dónde subía. Subía hasta la mitad de la mecha aproximadamente. Entonces nosotros no entraríamos acá abajo, como entraría el resto de la manada, sino que nosotros entramos más arriba. Eso se cumple. Ajá, van a ver muchachos. ¿Están cansados o tienen 10 minuticos para que veamos estas cositas en el mercado? 5 o 10 minuticos para mostrarles cómo se cumple esto de maravilla. ¿Aceptan o lo dejamos para la próxima clase? Sigamos, a estos muchachos están animados. Yo les comparto por acá. Nuevamente, vamos para MetaTrader. Compartir. Pónganme ahí, chicos. Sí, lograron, si logran ver mi MetaTrader. ¿Se ve? Muy bien. Listo, pelados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto para acá. Esto para acá. Entonces,
por ejemplo, muchachos, acá estamos en un par miedoso, un par tétrico, que a la gente no le, a veces le causa mucho escozor, pero vamos a verlo. Es un par de oro dólar. Entonces vamos a empezar a buscar lo que acabamos de ver en la clase. ¿Sí o qué? Vamos a buscar primero una vela pin bar. Vamos a buscar un pin bar bien bonito. Puede ser un pin bar bajista, un pin bar alcista. Recuerden que se cumple para ambas cositas. Ah, fíjense acá qué bonito. Fíjense acá, muchachos, esta zonita de acá, esta zonita de acá, fíjense todo ese montón de mechazos. Todo esto, estos son puros pin bar que me está dejando. Profe, pero es que tiene mecha para arriba y tiene mecha para abajo, no importa. Recuerden que acá no estamos hablando de dojis, sino que estamos hablando de velas pin bar y lo que me interesa es la mecha que deja por fuera del mercado. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, el pin bar más grande, el último pin bar más grande, ya estoy hablando con el profe, el pin bar más grande fue este pin bar verde de acá, a ver si lo, sí, fue esta mecha de acá, fíjense, el mercado subió, uno dijo, ah, pues madre, se me fue el trade, pero el trade volvió, y fíjense hasta qué punto volvió. Fíjense que si nosotros tomamos más o menos la mitad de este pin bar, después en TradingView lo vemos con la herramienta más, más avanzada, para, pues, y más específica para trazar mitades, fíjense que en toda la mitad de este pin bar, el mercado vino, lo tocó, se pasó si acaso uno o dos pips, lo tocó hasta este punto y el mercado, ¡pum!, se fue, se voló. Él vuelve hasta el 88. Bueno, ahí estaríamos hablando, Yance, de Fibonacci, pero acá por ahora no estamos hablando de Fibonacci, entonces más adelante lo vemos que no vayamos a confundir a la gente. Entonces, pilas que acá estamos hablando solamente de PIN bar, no estamos hablando de ninguna herramienta adicional. Ya estamos entonces analizando los PIN bar. Entonces, fíjense, este PIN bar, el PIN bar más grande, acá lo tenemos. Esa era nuestra posible entrada, esa es nuestra zona de liquidez. Fíjense, todos esos mechazos de acá, eso es dinero que la gente ha ido vendiendo. Eso es una zona de mucho interés, de muchas mechas acá. Entonces, fíjense, tenemos nuestro pin bar, trazamos la mitad. Fíjense que viene, toca la mitad del pin bar. Esta es nuestra zona operable y esta línea es nuestra zona de entrada. Lo tocó y fíjense como pum, el mercado se fue. Vamos a medir cuánto tenía este pin bar. Este pin bar tenía 28 pips, o sea que casi que cumplía a la perfección con lo que nosotros habíamos dicho ahorita, de que el objetivo es exprimir hasta encontrar un pin bar de 20 pips en cualquiera de las temporalidades grandes que les acabé de decir ahorita. Fíjense, la mitad tomamos el punto de entrada a los 14 pips. Fíjense que estuvimos negativos si acaso por un pip, si acaso, y el mercado se fue hacia arriba. ¿De cuánto hubiera sido esa operación? Esa operación hubiera sido de unos maravillosos 140 pips en el oro, muchachos. Entonces fíjense que estamos analizando pin bars en el oro. Ah, perdón, en plata, sí, perdón, eso no es oro, eso es plata que incluso mueve mucho más dinero que el oro. Entonces, primer ejemplo de cómo funcionan los pin bars. Aquí lo vimos. Sigamos buscando en el mercado. Pin bar, pin bar, pin bar. Bueno, acá tenemos otro pin bar muy sabrosito. Fíjense, este pin bar de acá, fíjense que uno dice, no, pero es que es un doji, no. Recuerden que acá no estamos hablando de dojis. Fíjense esta vela, fíjense esta mecha gigante que me deja acá. ¿Sí o qué? Fíjense que podríamos decir, esta vela, esta mecha sí tiene aproximadamente unos 68 pips. Tendríamos que hacerle un zoom en el mercado, entonces podemos marcar la vela. Hagámosle, hagámosle un cuadrito, insertar, objeto, figura. Y vamos a hacer zoom en el mercado. Estamos, fíjense, en H4, vamos hasta H1 y se perdió. ¿Quién recuerda esto? Ok.
H1, bajamos a M30. Fíjense que acá, muchachos, ya vamos tomando, ya nuestro pin bar no tiene, ya no tiene los 68 pips, sino que el pin bar que encontramos acá ya va teniendo solamente 52 pips, o sea que podemos seguir haciendo zoom en el mercado. Fíjense esta misma mecha en M5, ya se nos fue el cuadrito, perdón, lo voy a encontrar, acá está. Uy, de todas maneras fue una mecha criminal. Pero acá nuestro pin bar, si lo ponemos más grande, ah, nuestro pin bar tiene, nuestro pin bar tiene 49 pips, sigue siendo gigante. Uy, muchachos, creo que encontramos una mina. Eso es algo que yo no había visto antes en temporalidades tan bajas, un pin bar tan fuerte. Se perdió, se perdió. Se perdió, muchachos, que bien. Temporalidad más antigua, a ver si lo vemos. Está más o menos por el 12 de febrero. Eso, minutos. No sé. Bueno, chicos, ahí, disculpa. Pero bueno. Fíjense lo que sucede con este pinbar. Supongamos que este pinbar cumple las características que habíamos dicho de que sea de 20 pips. Fíjense que si nos vamos más adelante al mercado y tratamos de tomar la mitad de la mecha de este pinbar, podríamos estar hablando de que es aproximadamente por acá, de que este sería nuestro punto de entrada. ¿Sí? Okay. Vamos a marcarlo. Y si vamos más adelante al mercado, vamos a poner otra linecita que marque el stop loss. Nuestro stop loss. Así se lo ponía o no. Vamos más adelante al mercado. Ah, acá lo encontramos. Fíjense que el mercado llegó al punto de la mitad de ese pin bar, lo tocó, entró, se nos puso muy cardíaca, pero fíjense que no alcanza a tocar el stop loss y pum, fíjense todo lo que subió nuevamente el precio de la plata. ¿Sí o qué? Entonces, chicos, el objetivo es siempre encontrar los pin bar de 20 pips, bajar las temporalidades hasta encontrar los pin bar de 20 pips y entrar. Si no logramos encontrar de que el pin bar tenga 20 pips, pues bueno, nos toca arriesgarlos con unos pin bar más grandes de 35, 40 pips y poner stop loss un poquito más amplios. Pero fíjense que llevamos dos ejemplos, incluso con una mecha gigante, ¿cierto? Pero fíjense que igual se cumple sin importar la longitud del pin bar. ¿Por qué? Porque el mercado se comporta de esa manera. Porque este punto que tenemos acá, este es el punto donde toda esta gente empezó a poner, fíjense, acá la gente comenzó a qué? Comenzó a comprar y comenzó a llenar todo esto de stop loss. Todo esto, toda esta parte de acá, después de este mechazo, todo esto es plata que el mercado en algún momento, yo les dije, tarde o temprano, siempre tiene que volver a recobrar. Fíjense, esto fue más o menos el 19 de febrero de 2021 y volvió a ese punto, casi que activó el 26 de febrero, una semana después, volvió a ese punto. El mercado siempre vuelve, el mercado siempre va a regresar. ¿A dónde? Como habían dicho, no siempre vuelve donde fue feliz, no, el mercado siempre vuelve donde hay plata. Y acá, esta zona, habíamos visto ya que es una zona de alta liquidez. El rectangulito que tenemos acá es nuestra zona operable. Y fíjense que ahí es donde uno va a poner su punto de entrada y su stop loss. Y ya pues uno empieza acá a mover el take profit. Pero chicos, eso era más o menos lo que tenía para contarles, para explicarles hoy, iniciando en este mundo del trading intermedio, de cómo comprender cómo funciona el mercado. Entonces, aquí se van dando cuenta que esto no es de indicadores, sino de aprender
cómo funciona el mercado. Esto es algo que vamos a seguir repasando dentro de las clases. Obviamente lo vamos a seguir revisando, analizando, porque es un tema denso y que muchas veces vamos a tener que ver ejemplos y vamos a hablar de pinbar, vamos a hablar de order blocks, vamos a hablar de muchas cositas, pero estos temas no se preocupen. Vean el video, esta semana va a estar subido en el canal de YouTube de Bloom. Les estaremos poniendo obviamente el link para que lo puedan volver a ver si quieren profundizar en el tema. El profe Brian López en WOW es el que maneja toda esta parte de trading de precisión y price action. Él tiene un tema muy bueno de order blocks y de price action, donde pueden encontrar también todas las clases de esto, por si de pronto quieren ir repasando y avanzando. Que recuerden que lo que yo les decía ahorita es que yo solamente les doy como la inducción y les hablando un poquito más para que cuando vayan a WOW no se estrellen encontrando que de pronto el tema está muy denso, sino que yo acá se los desmenuzo un poquitito más. Entonces, chicos, ¿quedó alguna duda para que la tengamos ahí en el tintero para la próxima semana? O si va surgiendo, me la van escribiendo y la tratamos en la próxima semana. ¿Cómo les pareció la clase? Muy difícil el tema, yo sé que es muy difícil, pero ¿cómo lo vieron ustedes? Van entendiendo, van comprendiendo que lo que me interesa es aprender a ver cómo funciona el mercado, que eso es lo más importante, no solamente operar con una estrategia, sino ver cómo funciona el mercado. Entonces, no sé, chicos, yo creo que los que se quedaron, no sé cuántos se quedaron. Yo permíteme compartir pantalla. A mi madre, siempre, seguramente se dieron como 5. Chicos, no, es con mucho cariño, es un tema denso, lo vamos a seguir ampliando en las próximas clases. Yo creo que si de pronto nos toca ampliarnos y extendernos más en el tema, no va a haber ningún problema, incluso saliéndonos un poquito del cronograma que habíamos presupuestado, porque como les digo, el tema es denso, la parte de price action tiene un trasfondo muy grande, muy chévere, y nada, lo que me interesa es que aprendamos a conocer cómo se comporta el mercado, más que cualquier cosa. Entonces, no, cuídense mucho, estudien mucho, pregúntenme, escríbanme por el Telegram, por el WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp, escríbanme al privado, no hay ningún problema. Entonces, chicos, ya saben, todos los martes, 9 de la noche, hora de Colombia, por acá nos estamos viendo. Ya saben, para que si tenemos acá chicos y compañeros de élite, bienvenidos, les pueden decir que por acá estamos hablando de cositas muy interesantes y que funcionan y sirven mucho para comenzar a entender cómo se comporta el mercado. Entonces, nada, acá más que bienvenido todo el mundo, acá todos somos familia. Cuídense mucho, manéjense bien y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.